Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde hablaremos de 30 referencias o parodias en iCarly. Como aclaración, no voy a mencionar ninguno de los datos que ya haya dicho en alguno de estos videos, para que no vean esto como un remake, porque no lo es más como una secuela o un DLC, así que bueno, aclarado eso, comencemos. En el episodio donde todos se quedan dormidos y tienen extraños sueños de baile, en el de Freddy se parodia la canción Beat It de Michael Jackson. Sam menciona que cambió su casillero con un tal Arthur Gradstein. Lo negocié con Arthur Gradstein. Una referencia a uno de los escritores de Nickelodeon que ha trabajado en series como Drake y Josh, Zoey 101, Victorious y por supuesto iCarly. En el episodio Amo el Arte, la señora Benson lleva una bolsa de Chips Ahoy, obviamente parodiando a las Chips Ahoy. También cuando nos muestran a Spencer trabajando como asistente dental, vemos que el hospital lleva el apellido del creador de la serie, Dan Schneider. En el episodio donde se infiltran en una tienda para descubrir si venden DVDs piratas, encontraremos muchas cosas para señalar. Por ejemplo, Pepicola, la parodia de Pepsi. Vemos la marca Blix que apareció por primera vez en Zoey 101. También se alcanza a ver un cartel que dice Fraz, referenciando a la bebida que inventó Queen en aquella serie. Una caja registradora Cash.io parodiando a Casio. Y finalmente nos muestran una cinta llamada Pirates of the Limavine, parodiando el nombre en inglés de la franquicia Piratas del Caribe. Cuando el equipo de iCarly hace la promoción de los zapatos Daka, a estos le pagan una gran cantidad de dinero, y vemos que Carly compra en una tienda llamada Mercedes-Lenz. Esta broma también la vimos tiempo después en un episodio de Sammy Cat. Seguramente sabrán que Skybox es una parodia a la famosa compañía Starbucks, pero lo que resulta interesante es que dicha empresa tuvo sus orígenes en la ciudad de Seattle, que es precisamente el lugar donde se ambienta esta serie. En el episodio donde nos presentan a Sasha Striker, Spencer menciona que ya devolvió la película alquilada de Webflix, parodia de Netflix. I mailed that movie back to Webflix. Recordemos que dicha empresa existe desde 1997, solo que antes únicamente ofrecían un servicio de alquiler de DVD a través del correo postal, y no era un servicio de streaming tan popular como lo conocemos ahora. Cuando los chicos van a Japón para los premios, los otros competidores le dan a Carly una canasta de regalo, en la que si se fijan bien vemos un Yoshi rojo, algo apropiado considerando que la sede de Nintendo se encuentra en Japón. Al hablar de su primer beso, Carly menciona que su primera vez fue con un tal Ben Hubscher. Fue Ben Hubscher. ¡Qué ridículo! Nadie se apellida Hubscher. ¡Claro que sí! Esta es una referencia al coordinador de guiones de varios de los episodios de iCarly. De hecho, lo podemos ver en los créditos. En un episodio, Sam bebe un jugo de pepinillos, y si logran detallar la etiqueta notarán que es de la marca Schneider, referenciando otra vez al creador. Cuando a Spencer le llega un aviso de que no regresó una cinta alquilada, este asiste a la tienda, y en esta vemos un póster de una película ficticia llamada Helicopter, que si recuerdan apareció en Drake y Josh en el episodio del helicóptero. En la pelea de la MMA vemos que uno de los luchadores le pide a un doctor que le cosa la oreja. Este mismo actor ya había aparecido también como doctor en Drake y Josh. Cuando Spencer pide por error 200 almohadas, estas fueron traídas por una compañía llamada Sendex, una clara parodia a FedEx, y en algunos episodios hasta vemos la caja, lo que resulta más obvio. Cuando los chicos compiten en un programa de cocina haciendo unos tacos de espagueti, uno de los ingredientes que menciona Carly es la pimienta peruana, Right here. que seguramente la recordarán por Drake y Josh. The Peruvian puff pepper. Right here. En ese mismo episodio, Sam cocina un filete en su casillero usando uno de los famosos asadores de Gary Coleman, Smoke's coming from my Gary Coleman grill. producto que también vimos en Drake y Josh. The Gary Coleman Grill.
En un programa que ve Spencer, hacen una pregunta sobre alguien llamado Joe Catania, que construyó en 1997 el famoso diseñador de botes Joe Catania, referenciando al productor de esta y varias de las otras series de Dan Schneider. En el episodio Yo peleo con Shelby Marks, donde se parodia a la UFC, los comentaristas de la pelea tienen de apellidos Schneider y Lillian. El primero, como saben, referencia a Dan, y el segundo alude a su esposa Lisa Lillian. Cuando Spencer estaba jugando con Sam a dispararse bolas de pintura y este se esconde en su casillero, al abrirlo parodia la frase dicha por Jack Nicholson en El Resplandor. Here's Johnny. Here's Spency! Cuando Sam está compitiendo en un concurso de belleza, esta se pone ansiosa y come su pollo frito, mientras escuchamos de fondo el nombre de las otras participantes, y una de ellas se llama Queen Pensky. My name is Quinn Pensky. Obviamente una referencia al personaje de Zoey 101, que curiosamente en un episodio nos enteramos que ella llegó a competir en concursos de belleza cuando era niña. Cuando Nora tiene encerrado al equipo de iCarly y luego llega Gibby, esta no lo quiere dejar pasar y le dice lo siguiente. Nadie puede ver al mago. Referenciando a esta popular escena del Mago de Oz. ¿Nadie puede ver al gran mago de Oz? Ni siquiera yo lo he visto jamás. En varios episodios se alcanza a ver un programa ficticio de una vaquita. Este ya había sido visto anteriormente en Zoey 101. Cuando Carly trata de hacer bromas, ella está viendo el episodio de Drake y Josh, La venganza de Megan, y termina rompiendo la cuarta pared diciendo lo siguiente. ¿Cómo es que esa niñita hace tan buenas bromas? Seguidamente vemos a Spencer con un sombrero de cucharas y Carly menciona esto, Eso explica por qué tengo que comer mi sopa con tenedor. que nos puede recordar al episodio donde Mindy engañó a Josh con la broma del tendedor. ¿Y con qué te comes la sopa? Con un tenedor. Y más tarde, por un momento, Spencer está viendo el episodio La Tormenta, donde el loco Steve le grita a Dora la Exploradora, a lo que Carly le dice: Oye, ¿por qué la Te estoy apagando a ti. esto como una manera de reconocer también que se trata del mismo actor. En el episodio donde Freddy parodia Crepúsculo y donde también cancelan a Neville, vemos un banco con una publicidad de los pepinillos de Schneider. Y más tarde, cuando los de iCarly ayudan a Neville a limpiar su imagen, en los comentarios del video aparece el nombre de Stacy Dilsen de Zoey 101. Más abajo vemos a una tal Hungry Lisa, en referencia a Lisa Lillian, la esposa de Dan, y que también es la creadora de la marca Hungry Girl, de la cual por cierto hemos visto publicidades o referencias en varios episodios de la serie. Cuando Carly encierra a Spencer para un proyecto escolar, esta lo tortura con música de Radio Dingo, la parodia de Radio Disney. Por favor, quiten esa basura. Es horrible. De hecho, recordarán que existe un episodio completamente dedicado a burlarse de Disney Channel. En la habitación de Carly podemos ver una guitarra eléctrica de color rojo, exactamente igual a la que le vimos a Drake en las primeras temporadas de Drake y Josh. Cuando les informan a los de iCarly que planean liberar a Nora, Carly dice esto. Pues yo me deprimí cuando no fui al baile de primaria, pero no por eso encerré en mi sótano al elenco de Zoey 101 y torturé a Lola. Aunque en el idioma original menciona es a Full House. Más tarde descubrimos que los padres de Nora están tan locos como ella y repiten esta frase. That will go on forever and ever and ever. Referenciando a las gemelas del Resplandor. Forever and ever and ever. En algunos episodios vemos una botella de agua de una marca llamada Crystal Waters. Esta apareció por primera vez en Victorious. ¿Su nombre cuál es? Soy Crystal Waters. En el episodio donde asiste Michelle Obama aparece también Dan Schneider, interpretando a uno de los agentes del servicio secreto. Cuando Carly tiene la cita con el chico que trabaja en la tienda Pera, se alcanza a ver en el monitor del estudio una lista de series. Entre ellas están Hungry Girl, Zoey 101 y Drake y Josh. En un episodio vemos al hermanito de Gibby leyendo un libro que parodia las 50 sombras de Grey, lo que explica perfectamente su cara de sorpresa.
En el especial del Día de los Inocentes, Tibo se disfraza de Mi Bella Genio y Spencer se viste como el Doc de Volver al Futuro, recreando el final de aquella cinta. Tienes que volver conmigo. ¿A dónde? De vuelta al futuro. Tienes que volver conmigo. ¿Volver a dónde? A un episodio del futuro. De manera curiosa, actualmente se está trabajando en el regreso de iCarly, por lo que muy pronto sabremos qué fue de la vida de estos personajes. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Alan y su mamá, Olvis Menacho, el Flaco Richie y Francisco García. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.